La primera vez que leí un poema de Miguel Hernández fue en sexto de básica, porque tuve una profesora, una maestra, a la que le agradezco muchas cosas en esta vida, doña Paquita, que nos dio a conocer autores que, vamos, estamos al final de la dictadura, y aprendimos de memoria un poema de Federico García Lorca, un poema de Antonio Machado y un poema de Miguel Hernández, Vientos del pueblo me llevan. Ese fue mi primer encuentro con el poeta. Después recuerdo que a un primo mío le regalaron en el colegio una antología de Miguel Hernández. Yo, como ya había escuchado, me sabía de memoria Vientos del pueblo, empecé a leer, digamos, a vuela pluma, una serie de poemas que me impresionaron mucho, ¿no? Y también en uno de los libros de texto que teníamos, creo recordar que también era en sexto de básica o en séptimo, aparecían algunos poemas de Miguel Hernández. Y a mí siempre me conmovió aquello que leí, sin tener, por supuesto, ningún conocimiento, bueno, ni conocimiento mínimo siquiera, ¿no?, de quién estaba detrás de aquellos poemas, quién había escrito, por qué había escrito aquello de esa manera. Y tiempo después, por casualidad, además, leí una entrevista que le hicieron a Josefina Manresa en Interviú. Mi hermano compraba Interviú y entonces vi Viuda de Miguel Hernández y aquello me llamó muchísimo la atención. Estamos hablando, yo estaba allí en tercero del instituto y tenía ya unos 16, 17 años aproximadamente, y me siguió conmoviendo esa historia, ¿no? Esa historia que ya se alimentó después, ya cuando empecé a hacer la tesis doctoral sobre Miguel Hernández, y toda la maravilla que a partir de esos momentos vino de mi relación con el poeta, ¿no?, a través de sus manuscritos. La tesis de Miguel Hernández son casualidades de la vida, ¿no? Me dijo José Carlos Rovira, mi maestro, que me dirigió la tesis doctoral, que Josefina Manresa, la esposa de Miguel Hernández, había accedido al archivo municipal, al archivo de San José de Elche, había cedido los manuscritos del poeta y que le habían encargado que hiciera una ordenación del archivo, y que si yo quería trabajar con él como ayudante, y dije, por supuesto, esta es la oportunidad de mi vida, ¿no? Y yo siempre lo digo y lo repito, ¿no?, porque yo puedo tener aventuras intelectuales a lo largo de mi vida, y ojalá que tenga muchas, pero ninguna como esa es incomparable, porque ver, tocar, palpar los manuscritos del poeta, aquellos que nos gusta la literatura, es una experiencia, y estamos hablando de un poeta de primera fila y un poeta que tiene toda una historia detrás. Entonces, ver ese millar de manuscritos escritos a máquina, pero la mayoría escritos con lápiz, ¿no?, imaginarte al poeta escribiendo aquellos borradores, ya versiones definitivas, el luchar con la palabra continuamente, ese es un regalo que es incomparable, ¿no? No hay, pocas cosas hay en este mundo que puedan tener el valor y ser una de las primeras personas que vio al completo todo el archivo, ¿no? Porque sí que es verdad que, y ahí hay que agradecerle a Josefina Manresa que hiciera este esfuerzo inmenso de guardar en plena posguerra todos esos, porque estamos hablando de miles de manuscritos, ¿no? Entonces, que guardara todo ese material, que su marido Miguel Hernández le dijera, guarda este material porque este tiene valor, y tiene un valor incalculable, porque aquellos que hemos venido después y que nos hemos acercado a la obra de Miguel Hernández, aquello es entrar en la entraña, ¿no?, en la génesis del poema, y eso se puede hacer con muy pocos poetas. Entonces, cuando ya nos centramos en el archivo, José Carlos me dijo, pues podrías hacer la tesis doctoral sobre Miguel Hernández. Digo, por supuesto que voy a hacer la tesis doctoral sobre Miguel Hernández, y ahí me embarqué en la transcripción de ese millar largo de manuscritos. Ya los habíamos organizado, pero después vinieron claro, cuando ya lo vas trabajando vienen otras sorpresas, ¿no? Y tuve también la inmensa suerte de que, aparte de proponer desde mis conocimientos, ¿no?, siempre con el asesoramiento de José Carlos y de Agustín Sánchez Vidal,
los poemas para la obra completa, ¿no? Aquellos poemas que formaban parte de poemas no publicados como libros, sino que había publicado en revistas, de qué manera lo organizábamos, ¿no? Y también que en esa obra completa que se publica en 1992, la parte final, el lector pueda acceder a todo ese proceso de creación que yo transcribí y organicé. Y esa es la gran alegría, ¿no?, de haber hecho una tesis doctoral con la que, insisto, disfruté de manera muy intensa, ¿no? En la obra completa están todos los manuscritos, después ha salido alguno, pero faltaba de todo ese archivo, faltaban una serie de manuscritos que no se habían incluido en la obra completa. ¿Por qué no se habían incluido en la obra completa? Porque no pertenecían a proceso de creación de poemas publicados. En el libro que acabo de publicar, Textos inéditos e inconclusos de Miguel Hernández, estudio y edición, lo que hago es rescatar todos aquellos textos que no están relacionados con poemas que Miguel Hernández publicó o que se publicaron con posterioridad. Son poemas inacabados, de ahí el nombre del libro. Son textos inéditos, pero son textos inconclusos, aunque sí que es verdad que podemos encontrar todos los niveles, desde borradores de simples ideas que el poeta escribía, que eso ya lo hacía también con poemas que después publicó, pero podemos encontrar también poemas prácticamente acabados, como Negro, ¿no?, que con ese poema se cierra el libro, y podemos decir que es un poema casi definitivo. Lo que pasa es que Miguel Hernández no lo publicó. En este libro se encuentran todos esos niveles de los 4 periodos con los que yo divido los manuscritos, ¿no?, que corresponden también a los 4 periodos de la obra de Miguel Hernández. El libro tiene una trayectoria bastante larga y dilatada. Esos manuscritos que yo presento en el libro los transcribí para la tesis doctoral y formaban, es decir, en 1992, que es cuando yo presento mi tesis doctoral. Estos manuscritos eran esbozos no identificados con poemas. Pasó el tiempo, pero a mí siempre me rondó la idea de que eso se tenía que publicar, porque eran textos de Miguel Hernández, al fin y al cabo, y se deberían de conocer. Y creo que justo ya después de su publicación se está viendo todas las... O sea, podemos tener un conocimiento, creo que mucho más profundo de Miguel Hernández. Y no es que lo diga solo yo, ya varios expertos hernandianos están viendo esa valía, ¿no?, porque algo que no aparece en el poema definitivo sí aparece en la obra anterior, o sea, cómo Miguel Hernández iba limando todo eso. Lo que pasa es que el organizar todo esto es muy complejo, porque se trata de manuscritos que no están fechados. Entonces tengo que ser yo la que vaya sacando conclusiones para ver a qué etapa pertenecen. Yo me guío mucho por la letra, por supuesto por la temática que está tratando, y cuando ya has estado tantos años en conexión directa con unos manuscritos, digamos que inmediatamente o casi inmediatamente, algunos sí que han sido de verdad muy dificultosos, intentar fecharlos en una parte o en otra. En cualquier caso, yo pensé que lo mejor era establecer 4 ciclos. El primero, que es el que mayor número, estamos hablando de un total de más de 170 textos. La primera parte es la más numerosa, que es la que está cercana o alrededor de Perito en Lunas, la primera obra que publicó Miguel Hernández. Aquí son prácticamente casi todo borradores. Después hay una segunda etapa, que es la que está alrededor o que orbita alrededor del rayo que no cesa. La tercera etapa, que es el ciclo de la guerra, Viento del pueblo y El hombre acecha, y la última etapa, que es el cancionero y romancero de ausencias. Entonces yo hice la clasificación de los manuscritos en esos 4. Pero claro, después en cada parte tienes que organizar. Yo voy desde textos que son muy primarios, o sea, que son simplemente gérmenes, y hasta textos que son prácticamente poemas. O sea, desde lo más básico hasta casi versiones definitivas. Y eso lo hago en cada uno de los ciclos con los que yo he dividido, las partes que yo he dividido el libro. El libro, claro, aparte de la transcripción de todos los manuscritos, que también aparece lo borrado, que se señala, o bien en el propio texto con cursiva, o bien con nota a pie de página se explica, va acompañado de un estudio previo mío, bastante extenso,
para explicar un poco la historia de estos manuscritos y para explicar también cómo he realizado todo ese proceso. Todo eso que ahora te estoy contando aparece explicado mucho mejor en el libro, ¿no? Para mí siempre es una sorpresa y o sea, Miguel Hernández es una caja de sorpresas, ¿no? Porque estamos hablando de 11 años de escritura, de poco más de 11 años de escritura, y que en tan poco tiempo pudiera escribir tantísimo, porque, claro, la mayoría ven solo lo publicado, pero es que hay toda una parte de textos no publicados de cómo Miguel Hernández luchaba con la palabra. Era un obseso de la palabra, de encontrar la palabra perfecta, de buscar en los diccionarios, de apuntar palabras, de intentar y apuntar todo aquello que se le ocurría, porque son simplemente frases, sobre todo en la primera etapa, que va anotando y que separa mediante guiones, ¿no? ¿Qué ocurre? Al tratarse de bocetos, de borradores, el poeta es, digamos, y entre comillas, más sincero, porque cuando asistimos a la obra publicada, la obra definitiva, ahí está todo pulido. Pero en todo ese proceso anterior podemos encontrar las dudas del poeta. ¿Por qué cambio esta palabra por esta otra? ¿Cómo él se le va ocurriendo el poema y va repitiendo para ir cincelando todo aquello que está haciendo? Eso, de alguna manera, ya lo había explicado en el libro que publiqué sobre el proceso de creación en el año 2013, pero aquí ya se trata de textos que eran desconocidos. Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, los maestros de Miguel Hernández, las referencias, San Juan de la Cruz, Garcilaso, Góngora, también podemos ir hasta autores más próximos al poeta en el tiempo, como Neruda o Federico García Lorca, todos ellos aparecen mencionados en estos borradores, ¿no? Y con comentarios muy precisos sobre ellos. Y hay algo que a mí también me impresiona mucho, y es que Miguel Hernández no fue un teórico de la poesía, ¿no? Un crítico, no tenía por qué serlo. Sin embargo, en estos borradores podemos encontrar muchas frases en las que Miguel Hernández reflexionó sobre la poesía, reflexiona sobre la imagen, reflexiona sobre la potencia que tiene la metáfora en el poema, de cómo es su proceso creativo. Todo eso él lo escribía y después, claro, eso no aparece en versiones definitivas, pero sí en estos textos. Entramos en el laboratorio del poeta, vemos su laboratorio, vemos cómo él empezaba, cómo tenía la idea. O sea, cuando leemos estos borradores, yo creo que vemos perfectamente, o podemos imaginar perfectamente cómo él iba escribiendo, ¿no? Cómo se le ocurría esa idea, cómo iba matizando esa idea, la inconformidad del poeta. O sea, no se conformaba con cualquier cosa, sino que iba borrando, iba tachando, y claro, todo eso con el tiempo él está aprendiendo en ese primer ciclo, pero después ya el poeta está formado, ¿no? Entonces las tachaduras ya no son tantas, los borradores ya no son tantos, y ya prácticamente esas versiones previas a lo que él quería escribir ya son mucho más claras, ya son casi poemas definitivos. Contradictoriamente, y yo decía eso, que Miguel Hernández en la escritura, desgraciadamente, cuando estuvo en la cárcel fue más libre que nunca, ¿no? Y lo comparaba con el Quijote. El Quijote, cuando vuelve en la segunda parte enjaulado, sin embargo su espíritu es más libre que nunca. Y es muy duro decir eso, pero desde la escritura yo creo que así fue. El Cancionero y Romancero de Ausencias yo creo que es la obra cumbre de Miguel Hernández, y como sabemos, gran parte del Cancionero y Romancero de Ausencias fue escrito ahí, porque en el primer libro de Miguel Hernández, Perito en Lunas, él quiso escribir las octavas porque muchos escritores, poetas del 27 lo habían hecho. Entonces, digamos que el joven poeta dice, bueno, si estos grandes escriben octavas, yo también voy a escribir octavas, voy a escribir décimas. Digamos que tiene unos maestros inmediatos y él quiere hacer algo que también hacen estos maestros inmediatos. Respecto al El rayo que no cesa, que habla del amor, lo hacen sonetos. En esa época también los principales poetas están escribiendo también en sonetos. Digo, siempre está el sello hernandiano y personal e inconfundible, pero digamos que se está guiando lógicamente por lo que se está produciendo en esa época. Después viene el ciclo de la guerra, ahí es poesía de urgencia, con toda la originalidad hernandiana, pero es una poesía de compromiso. Y es
los poemas que tiene que escribir y tiene que recitar, y de hecho recita en el frente de batalla. Entonces tiene que ser unos poemas escritos para ese momento, ad hoc, para la guerra civil. Claro, después viene ya el periodo carcelario, que es cuando él termina el Cancionero romancero de ausencias, y es cuando el poeta es más puro que nunca, ¿no? Y que ya no tiene, digamos, o sea, la circunstancia más adversa del mundo, ¿no? Las 13 cárceles que tuvo que recorrer, pero sin embargo ahí estamos ante un poeta ya formadísimo, estamos ante un poeta que ya domina la técnica, es un poeta que ya deja aflorar todo el sentimiento. A eso me refería, que en esos momentos es la mayor libertad para la escritura. Es muy complicado adivinar, ¿no? Y ver qué es lo que pudiera haber ocurrido. Lo que tenemos claro es que el poeta murió de enfermedad, murió de hambre, murió de pobreza, murió de sentimiento, de pensar la España que estaba dejando, la familia que estaba dejando, la esposa que estaba dejando y el niño que estaba dejando, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera venido después? No se sabe. Yo creo que por los datos que tenemos, él sí que quería dedicarse al teatro. Eso se lo dice a Josefina y lo manifestó en varias cartas, que lo veía como un medio. Tenía también mucho interés por el cine. Eso se ve también en estos manuscritos, en estos textos inéditos, que habla un poco también del cine. Quizá había cierto interés por eso, ¿no? Pero por supuesto nunca hubiera dejado la poesía y seguramente nos hubiera seguido regalando versos tan intensos. Pero claro, hay un punto y final, y después de ese punto y final viene la nada.